¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Mendoza. Quiero decirte de antemano que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche y agradecerte por el hecho de tener tu presencia aquí conmigo. Bueno, ya me he presentado, permíteme hablarte de qué es lo que vamos a estar conversando en ese TikTok, y es básicamente de un momento muy importante, no solamente en mi vida, sino en el que muy probablemente la mayoría pase, y es al momento de ingresar a la universidad. He decidido titular este momento de mi vida como Sin certeza, pero con cupo. ¿Por qué? Hay muchas razones para eso y por eso estoy aquí. Permítame contarte. Antes de yo ingresar a la universidad, no había tenido tan definido cómo era mi personalidad, cómo era yo. Si yo acaso era introvertido, si yo acaso era extrovertido. Y una de las razones de aquello es que yo he pasado casi toda mi vida en un solo colegio. Por lo que la cantidad de experiencias que yo he compartido con personas han sido con exactamente las mismas personas por más de 7 años. ¿Ok? Entonces, el hecho de no salir de mi zona de confort, porque sí, lo fueron por muchos años, me pudo haber encerrado de cierta manera a permitirme a mí mismo como persona abrirme a conocer gente nueva, conocer lugares nuevos, conocer cualquier cosa que sea nuevo, experiencias, lugares, personas, actividades, ¿no? Entonces, eso es algo que yo antes de entrar a la universidad no lo tenía tan claro. Pero al momento de darle a firmar esa hoja, al momento de hacer el primer pago y al momento de estar sentado ahí en admisiones, viendo la universidad que me estaba deparando, viendo a las personas que posiblemente vayan a ser o mis amigos, gente que conozca o gente que salude porque ya los he visto varias veces, sí, tuve bastante miedo por lo que dije anteriormente, y es que estoy saliendo de mi zona de confort. Sí, hablando un poco, cuando yo ingresé, me estuve formando, no solamente académicamente, sino me estuve empezando a conocer más a mí mismo. ¿Okay? Pude entender que es muy probable que en estas circunstancias puede ser que no le llegues a agradar a todos, o puede ser que le agrades a todos, puede ser que le agrades a unos cuantos, puede ser que no le agrades a unos cuantos, pero al final lo que importa es cómo te vas formando, y es algo que inevitablemente te va a pasar, vas dándote cuenta cómo eres, cómo te desenvuelves, cómo compartes escenarios con otras personas que en ciertos momentos son tus desconocidos, sí, pero luego pueden llegar a ser grandes amigos incluso. Y es lo que me ha pasado a mí. A muchas personas a las cuales yo en mi vida hubiera creído que hubiera conocido de una manera más personal, han llegado a ser unos excelentes y grandes amigos, ¿no? Este momento, la verdad, exigió de mí mucho, mucho, por el hecho de que, aparte de las razones anteriores que he dicho, como cómo soy, cómo no soy, he llegado a la conclusión de que he sido una persona que, a pesar de que no se conforma tan fácilmente, ha tenido ciertas actitudes que lo han permitido desligarse de lo que significa la palabra responsabilidad, cosa que está mal, y es cosa que yo me di cuenta inmediatamente al ingresar, porque la universidad te exige muchísima más responsabilidad y autonomía que el colegio, por dar un ejemplo, ¿no? El hecho de que yo haya aprendido a manejar un carro para yo mismo movilizarme, el hecho de hacer la economía de toda mi gestión de gastos, de lo que ingreso, solamente para saber cómo voy a llegar a fin de mes con este tipo de situaciones, me han llegado a permitir a mí a ser una persona mucho más responsable
y mucho más precavida, ¿sí? Sobre la universidad, hablando más que todo en términos sociales, es muy probable que ciertas personas o varias personas te hayan comentado sobre cómo es la vida dentro de la universidad, incluso antes de que ingreses, ¿no? Es muy normal solicitar algún tipo de apoyo, de pregunta a alguien que ya lo veas adentro, y es muy poco probable que te hable de ciertas partes emocionales, de cómo te sientes al estar con esas personas en un entorno y estado desconocido, posiblemente llegando a compararte con las personas, a ver cómo son los logros de aquella o de otra persona. Y sí, es un tema que, a pesar de que se pasa un poco de largo, es muy importante no infravalorarlo. ¿Por qué? Porque es necesario que las personas aprendamos, sea experiencias ajenas, sea algún manual, sea algo que nos pueda permitir entender a dónde nos estamos metiendo. Porque hay muchas personas que pueden llegar a tener pensamientos malos, pensamientos buenos, pero al fin y al cabo el que se la vive eres tú, ¿no? Entonces, tener algo que te pueda ayudar a entender lo que es la universidad es muy útil, y para eso es que yo estoy aquí parado frente tuyo, para darte mi experiencia. La puedes tomar como sea, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, es tu decisión. Sí, hablando un poco sobre lo que serían las decepciones, qué es lo que yo me estuve esperando acá que no estuvo, o qué es lo que yo no esperaba que esté pero sí estuvo. Son varias. En este caso, yo cuando ingresé a la universidad, lo que creí, por tener un poco ese sentimiento de inferioridad, de inseguridad, es que no me veo aquí, sentado con ustedes. Yo no sé si pertenezco aquí. Sí, es algo que la verdad yo lo pensé bastante, y no es correcto. No es correcto compararte, no es correcto sentir que vales menos que otra persona. Yo lo tuve que aprender, lo digerí, lo entendí, y me gusta ahora empezar a compartirlo contigo. Sí. Profesores, tema profesores. Los profesores, la verdad es que muchos pueden llegar a tomarlo de la manera más subjetiva posible. ¿Acaso los profesores de las universidades son más responsables que los del colegio, o son más irresponsables que los del colegio? Es un tema que puede llegar a considerarse subjetivo, pero sin embargo hay algo que puede llegar a colapsarse, a encapsularse, y es que los profesores no velan por ti, para nada. Ahí está el tema de tu responsabilidad. Si tú sabes que hay una nota en la que ellos se han equivocado, que hay una nota en la que tú sabes que estás equivocado, pero necesitas ayuda, es tu responsabilidad. Ellos no van a estar detrás de ti. ¿Por qué? Porque ya eres una persona formada, adulta, y que, a pesar de tener la responsabilidad de la universidad, también entiendes lo que es bueno o malo para ti, ¿cierto? Entonces, esa es una de las que puedo llegar a tomar como decepción, porque yo no llegué a creer que los profesores de verdad sean bastante despreocupados contigo, cosa que a mi criterio personal a día de hoy lo considero correcto. Te ayuda a formarte, te ayuda a ser mucho más responsable contigo, con tus cosas y tus actividades, ¿sí? ¿Cómo llegué a sentir que me he retomado a mí mismo? Es una pregunta que posiblemente no la tengan de buenas a primeras, pero es muy importante recalcarles que esa neblina que posiblemente pasen en un principio no es para siempre, es algo que va a pasar, es algo que les va a quedar como experiencia, y les aseguro muy bonita de vivir. Y es que, hablando de criterio personal, cómo me retomé, fue un momento muy crítico de mi vida, la verdad. Pasé muchas situaciones bastante malas al momento de ingresar, pero no permití que eso me consumiera, no permití seguir adelante,
todos los días en los que iba, intentaba aprender, intentaba socializar, encajar, y poco a poco me estaba encontrando como persona, porque a pesar de tener muy desordenado quién soy, incluso antes de estar en la universidad, aquí pude llegar a aprender quién soy, cómo me estoy formando, cómo soy, y eso me ayudó mucho a completar el término de cómo, cómo, cómo me retomé a mí mismo. Ahora, la verdad, me siento muchísimo más confiado de aparecer, por ejemplo, en la cámara. Me siento muchísimo más confiado al estar en la universidad. Me siento muchísimo más confiado cuando yo comparto con otras personas en un entorno desconocido, porque sé que lo voy a hacer bien, que no voy a tener ningún tipo de problema. Es como que, ¿por qué voy a tener la inseguridad de otra persona que también está en esa misma situación? Entonces, está bien, está bien no mentirse a uno mismo, está bien que si tú eres alguien introvertido, no te mientas, no trates de encajar así, porque a la larga te va a hacer sentir mal, porque no vas a saber quién eres. Si eres al caso contrario, alguien muy extrovertido, no te escondas. Es decir, muchas personas pueden llegar a concebir de que tu actitud o tus actitudes en general son muy exageradas, ¿no? Pero es tu esencia, no es un lugar para que otras personas, a las cuales en cierto momento pues no llegues a conocer, te estén diciendo quién eres. Es parte de ti mismo, de tu esencia. Y es el consejo que les doy sobre cómo retomarse y cómo ser constante y consciente de cómo uno mismo. Sí. Como conclusión, me gustaría hablarles de qué soy ahora mismo. Y puedo llegar a considerar que soy una persona que en ciertas ocasiones puede llegar a ser un poco extrovertido, en ciertas ocasiones puede llegar a darse cuenta de que tal vez debería quedarme un poco más callado. Soy una persona que considera el estudio lo más fundamental de su vida actualmente, es en lo que más estoy enfocado. Puedo llegar a considerarme una persona que está empezando a ejercer lo que es su carrera, que en mi caso es negocios internacionales. No, he buscado la manera de poder sobresalir, sea académicamente, sea como alguien que aporta a la sociedad incluso, y he llegado a aprender que yo, para lo que quiero en mi futuro, es llegar a trascender. Llegar a trascender, y es un objetivo a largo plazo, pero que me está ayudando bastante el hecho de estar en la universidad, compartiendo, aprendiendo y ejerciendo. ¿Sí? Quisiera agradecerles de antemano por estar aquí, por escucharme, por entenderme, y espero de corazón que lo que yo les haya comentado, lo que yo les haya dicho, les sirva y que puedan llegar a tener una convivencia muchísimo más eficiente al momento de poder ingresar. Bueno, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Andrés Mendoza y recuerden, sin certeza, pero con cupo. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, independientemente de cómo te encuentres. Permítame agradecerte por tomarte ese tiempo para poder escucharme. Una historia, bueno, mi historia, no, en el que les voy a hablar sobre un momento muy importante en mi vida, que no ha pasado hace mucho y que posiblemente ayude a ustedes a que tomen alguna decisión, tomen algún correctivo o sepan qué hacer. Este momento es cuando yo ingresé a la universidad, cuando firmé la hoja, cuando hice el primer pago, ¿no? Decidí titularlo como Sin certeza, pero con cupo. Básicamente el nombre
de este tema, del por qué lo he propuesto así, es muy personal y es lo que tengo a contarles. Yo, la verdad es que antes de ingresar a la universidad he sido una persona que no tiene muy definido ciertas cosas de sí misma, como si